Saludos a todos. Mal día para el Ecuador. Por ningún lado buenas noticias. Empezaron apagones con horarios desordenados, causando el caos y el gobierno sin mayores argumentos, solo admitir que la situación es muy delicada. María Gracia Chacón nos contará en breve qué ocurrió en Quito hoy. Hola, Diana. Hola, Milton, amigos, muy buenas noches. Y el sector comercial está siendo severamente afectado y la ciudadanía está preocupada por la seguridad en sus hogares. Ya mismo nos dará detalles Astrid Singre. Revisemos los titulares de hoy. Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. El ministro de Energía anunció que los cortes de electricidad se comunicarán cada viernes, con lo que confirmó que estos continuarán al menos hasta que se registren lluvias, pero si llueve demasiado también habrá racionamientos por Coca-Cola Sinclair. Hoy día no les tengo buenas noticias. Es importante que ustedes sepan que este gobierno y yo personalmente no les vamos a mentir. Vamos a darle la cara y enfrentar esta situación con honestidad. Así fue como este lunes inició la rueda de prensa presidida por el ministro de Energía Antonio González y la ministra de Ambiente Inés Manzano para informar sobre la crisis eléctrica. La tarea estratégica es mantener el embalse de Mazar para poder tener control sobre el sistema energético nacional, poder tener control sobre los cortes. Ayer el embalse llegó a 2.114 metros. Cuando llega a 2.110 metros, perdemos el control. Allí González explicó que solo hay dos salidas. La primera es que llueva y la segunda, reducir el consumo de energía traducido en racionamientos. Dependemos mucho de la hidrología. Entonces yo no le puedo adelantar algo que solamente Dios sabe. No obstante, según el informe del INAMI, desde el 26 hasta el 29 de octubre se esperan lluvias en todo el corredor andino. Eso mejoraría las predicciones y estaríamos, digamos, entrando a otra etapa. Pero si llueve demasiado, también podrían haber racionamientos. En Coca-Cola, por ejemplo, puede haber mucho sedimento en esa agua. Si hay demasiado sedimento, se tiene que proteger la infraestructura y por lo tanto no estaría produciendo tanto. Pues habrán de repente unos cortes que no estaban esperados en esa semana. Lo único confirmado por ahora es que los cortes de luz continuarán y que cada viernes se anunciarán los horarios correspondientes a la siguiente semana. Sin embargo, el ministro reconoció que podrían no cumplirse a cabalidad las horas y explicó por qué. Si está lloviendo y está produciendo esa energía, no la vamos a perder, la vamos a entregar a la matriz y vamos a afectar menos a los hogares ecuatorianos. Aseguró que están pisando el acelerador para ingresar más energía térmica y paliar de alguna forma la crisis. Y este lunes, durante la primera jornada de apagones programados de la semana, la ciudadanía evidenció una falta de cumplimiento de los horarios de suspensión de luz y tráfico en las principales avenidas. Comerciantes y ciudadanos piden seriedad por parte de la empresa eléctrica de Quito para poder planificar sus actividades. María Gracia Chacón nos cuenta los detalles de este primer día de apagones. María Gracia, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Nos encontramos en el centro norte de la capital, en el sector del Batán Bajo, que se encuentra actualmente sin servicio de electricidad. Como pueden ver a mi espalda, en otras zonas de la capital ya ha regresado la luz. Sin embargo, durante este primer día de apagones, la ciudadanía se vio bastante molesta debido a la impuntualidad con respecto al corte de luz que estaba programado por la empresa eléctrica de Quito. Ahora les muestro en el siguiente reportaje los detalles. Sin luz. Con caos vehicular por la falta de semáforos. Con
cortes de electricidad impuntuales. Y con mucha preocupación es como los quiteños iniciaron la semana este lunes, debido a los apagones por la crisis eléctrica que vive el país. Una de las mayores molestias para la ciudadanía fue el tráfico y para los comerciantes el incumplimiento de los horarios de suspensión de electricidad anunciados por la empresa eléctrica Quito. Está terrible, no hay cómo transitar. Todo está hecho un caos, mucha gente se enoja, lanza los carros. ¿Cómo ve el tráfico vehicular? Pésimo, está mortal. Si nos pudieran avisar y que se cumpla ese horario con anticipación, nos podemos organizar. Que no nos dejan trabajar. Horarios que ofrecieron, o sea, no... Según me mandaron unos horarios que era por la mañana, de 8 a 1, entonces no fue así. Me afecta porque me tocaría ponerme ahorita a trabajar, pero no sé si más de noche se va de nuevo. Negocios y pequeños comercios son los más afectados de esta primera jornada de apagones en la capital. Para horas de la tarde ya tenían un balance de las pérdidas del día y previsiones para las pérdidas de la semana. ¿Cuánto ha sido la afectación el día de hoy? Hoy se puede decir que un 40%, 60%. Vendemos de 25 a 30 platos y hoy fueron como 9. Por los apagones, capaz que unos $200 en helado. Tocaría proveernos con una planta o si no con velas o focos que vienen con pilita, y son gastos adicionales. Debido a la inversión que un generador eléctrico puede representar, los comerciantes han optado por trabajar con linternas de celular, velas y otras fuentes de luz. Sin embargo, a las pérdidas económicas se suma otra angustia para la ciudadanía. Eso sobra por lo que va a pasar hasta incluso con los robos. En la noche esto es botado. Y más que todo, toda esta calle de aquí es súper oscura. La gente se resigna a los cortes eléctricos, pero piden, por lo menos, que los horarios anunciados se cumplan para poder planificar sus jornadas en medio de un panorama oscuro, no solo por la falta de luz. En este momento la Agencia Metropolitana de Tránsito tiene desplegados 498 agentes para controlar las intersecciones afectadas debido a los cortes de energía. Continuamos con ustedes que tienen más información en estudios. Buenas noches. Buenas noches, María Gracia. Gracias por la información desde el norte de Quito. Varios comercios de Guayaquil sintieron los efectos de las primeras horas de cortes de luz. En algunos negocios se registró poca presencia de compradores. A esto se suman las pérdidas de sus productos e incluso el desperfecto de sus artefactos. Guayaquil vivió el primer día de cortes de energía, visualizar locales comerciales cerrados, otros en completa oscuridad, parte del panorama que se registró en varios sectores de la ciudad. Para quienes no pueden laborar en estas horas, son pérdidas absolutas. Salimos perjudicados, ¿no? Porque son cosas como, digamos, de negocio. No se vende mucho ya, pues ya toca cerrar más temprano y todo. El no tener electricidad reduce las ventas. A eso también se le suma el deterioro que pueden tener los productos por falta de refrigeración. Pérdida de trabajo, pérdida de material también. Otra situación que se presenta es el desperfecto de los aparatos eléctricos al no tener un horario establecido. En mi caso ya se me dañaron 2 parlantes. Que se va un horario, otro horario, estar desconectando, un descuido. La gente no solamente va a hacer pérdida de trabajo. El problema va a ser daños de equipo. Todos siempre tienen que pasar apagados, tenemos que tener encendido, demoran en actualizarse, entonces es un problema. El caos no solo se apoderó del comercio, sino también del tránsito vehicular. Niña, está full el tráfico ahorita. Los semáforos se encontraban apagados en algunas cuadras y en otras, como podemos observar, se encontraban funcionando con toda normalidad. Y el reagendamiento de audiencias y el retraso de ciertos trámites legales fueron los inconvenientes en las dependencias del Consejo de la Judicatura del Guayas durante los cortes de luz, mientras que varias universidades en Guayaquil adelantaron los horarios de sus actividades presenciales e impartieron clases virtuales en la jornada nocturna. Las dependencias del Consejo de la Judicatura del Guayas se vieron afectadas por los apagones de este lunes. Abogados en libre ejercicio que se encontraban en los exteriores de la institución aseguraron que los cortes de luz afectaron a ciertos trámites legales como los ingresos de escritos. Ciertas audiencias se realizaron con normalidad mientras que otras tuvieron que ser reagendadas. Esto a pesar que los establecimientos atendieron en su horario habitual e implementaron un plan de contingencia. Y el programa de contingencia es la parte antigua, como se hacía antiguamente manualmente. Pero el tema es que eso también atrasa.
Tanto en Guayaquil y San Borondón, los establecimientos de educación superior optaron por realizar ajustes en sus actividades académicas. En la Universidad de Cotec, las clases de grado y posgrado se trasladaron a modalidad virtual desde las 18:15, mientras que en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, la jornada académica fue presencial hasta las 19:40. Las demás franjas de la noche fueron virtuales. La Universidad de Guayaquil, en cambio, se encuentra de vacaciones, pero el personal administrativo realizará teletrabajo hasta el viernes 27 de septiembre. Los centros comerciales en Guayaquil también modificaron su horario de atención. Algunos optaron por cerrar una hora antes, mientras que otros atendieron en su horario habitual. La mayoría de centros comerciales de la ciudad cuentan con generadores de electricidad. Una situación diferente atraviesan las empresas y comercios pequeños de la urbe. La mayoría no cuenta con generadores de electricidad y las pérdidas económicas se evidenciaron desde la mañana de este lunes. Estamos mal con los apagones, no podemos trabajar, no podemos hacer nada. Lo mismo sucede en este taller de electrónica automotriz. El horario de atención inició normalmente a las 8 de la mañana, pero desde las 9 los trabajos que requieren de energía no se pudieron realizar. Pero de ahí, si tenemos que soldar algo, no podemos. Otros negocios como este han optado por extender su horario de atención. Además cuentan con un pequeño generador que les ayudará a paliar en algo las consecuencias de los apagones. Operativos de impacto para cantones con altos índices de violencia y un dispositivo de seguridad se ponen en marcha a escala nacional durante los apagones. Astrid Singre sigue de cerca estas acciones y nos tiene detalles en vivo. Astrid, buenas noches. Cuéntanos, por favor. Buenas noches, Milton, amigos televidentes. Así es, a esta hora 8:13 de la noche, en diferentes puntos de la ciudad de Guayaquil se realizan operativos focalizados y nosotros nos encontramos en uno de ellos, justamente aquí en las calles Luis Urdaneta y Lorenzo de Garicoa, donde se están haciendo revisiones vehiculares. Justamente los agentes de la policía de este sector céntrico de la ciudad de Guayaquil y que pertenece al distrito 9 de octubre, pues realizan la petición de documentos a los dueños de estos automotores y hacen la debida inspección. Vale señalar que estos operativos se intensifican justamente durante los racionamientos de energía que en estos momentos vivimos a nivel nacional. Pero esto forma parte de una planificación de la policía a escala nacional y usted quiere saber cuáles son los detalles de estos dispositivos que se han establecido durante los cortes de electricidad. Se los presentamos en el siguiente reportaje. Veamos. Fue a través de este comunicado que la Policía Nacional dio a conocer el dispositivo de seguridad establecido a nivel país durante los racionamientos de energía. En la publicación se detallan 6 puntos que señalan acciones en territorio como la protección de infraestructuras vulnerables, reestructuración del servicio policial, coordinación interinstitucional, control de ejes viales, patrullajes en territorio focalizados e implementación de medios de comunicación alternativos en distritos y circuitos. En este sentido, el jefe operacional de Zona 8, Walter Gómez, agregó que debido a la ampliación de horarios para los cortes de luz y su aplicación dependiendo del sector, también se han establecido operativos de impacto, sobre todo en zonas más conflictivas de Guayaquil, Durán y San Borondón. Vamos a tener corredores seguros, hemos identificado ya las arterias principales, ahí es donde nosotros vamos a hacer pausas activas con nuestros patrulleros. Policía Nacional les saluda, aquí poniéndonos a las órdenes para... En horas de la tarde en el distrito 9 de octubre en Guayaquil, por ejemplo, cuadrillas de uniformados recorrieron locales para dar a conocer el trabajo preventivo que se realiza. Tengan la seguridad de que va a haber el patrullaje constante en este sector a las 24 horas del día. En cuanto al sistema de comunicación, ya sea vía internet o telefónico, el jefe de este distrito, Rubén Acuña, detalló. Los comerciantes tienen chats comunitarios con los jefes de los circuitos y con el personal que labora en cada uno de los circuitos para atender los diferentes auxilios. No obstante, en casos de presentarse problemas debido a la extensión en la suspensión de energía, el coronel Gómez afirma. Y obviamente en el caso no consentido, de que se caería la señal del ECU, obviamente nosotros estamos listos para tener contacto directo con nuestros ciudadanos. La Policía Nacional le recuerda a la ciudadanía que el dispositivo de seguridad establecido se realizará junto a las Fuerzas Armadas y con apoyo de los municipios durante todo el tiempo que duran los apagones.
Bien, ahí teníamos la información. Diana, amigos televidentes, nosotros continuaremos pues recorriendo la ciudad para tomarle el pulso también a estos dispositivos de seguridad. Ustedes continúan con más de ese estudio. Tengan muy buenas noches. Buenas noches, Astrid. Gracias por la información. Y el Comité Empresarial Ecuatoriano, mediante un comunicado, aseguró que la crisis energética que atraviesa el país está afectando gravemente al sector productivo. Según la organización, en cada corte de energía de 8 horas se generan pérdidas aproximadas de 96 millones de dólares a escala nacional. Además, solicitaron al gobierno información clara, previa y transparente sobre la situación actual de la generación de energía en el país, así como de la programación de racionamientos para que las empresas puedan tomar medidas que eviten pérdidas económicas mayores. Bueno, y las lluvias que cayeron el fin de semana en el Austro no aportaron significativamente a los caudales de sus ríos y por ende la recuperación de Mazar, la más grande del país, fue mínima. Las anheladas lluvias llegaron a Cuenca entre la noche del sábado y madrugada del domingo, pero fueron muy escasas. Si bien ayudaron a mejorar en algo los caudales de los ríos de Cuenca, no obstante el aporte fue mínimo para el complejo hidroeléctrico que está en Paute. El que se aportó fue el río Santa Bárbara de Gualaceo. Con esto más los apagones, la cota de Mazar se ubicó en 2.117.41 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra a pocos metros de alcanzar el nivel mínimo operativo. Los costos de energía generados en las 12 provincias a lo largo de este fin de semana pues permitieron que se recuperen algo. También las lluvias del fin de semana en la zona austral. De ayer a hoy el caudal que ingresa al embalse de Mazar cayó de cerca de 50 metros cúbicos por segundo a 27. La situación podría ponerse más compleja si no llueve. La situación se encuentra en un estado crítico. Necesitamos que llueva continuamente algunas horas y por varios días, al menos unos 10 días de lluvias constantes para recuperar el nivel del embalse. En tanto, los cortes de energía en Cuenca y el Azuay son de 10 horas, 5 en la mañana y 5 en la tarde o noche, dependiendo del sector. Algunos negocios, locales e incluso la academia hacen uso de sus generadores. Tenemos un generador de emergencia aquí en la unidad académica, pero tenemos el internet intermitente. De pronto hay algún problema en algunos tableros, en algunos bloques de etapa que no tenemos el internet como lo desearíamos. Los que no tienen un generador muestran su molestia y preocupación, pues los apagones son en horas productivas. Ahora mire cómo está con los carros ahí, no hay cómo bajarle, nos dejaron con las manos cruzadas. Ahora lo único que nos queda es esperar que llueva. Hacemos una pausa, amigos, pero enseguida les contamos cuáles son las disposiciones del Ministerio de Educación para escuelas y colegios durante la crisis eléctrica. Además, intensa balacera, esto se dio hoy en la vía Daule en Guayaquil, donde quedaron 4 personas fallecidas. Les contamos más al volver. Este martes, en la primera emisión nacional de 24 horas, Antonio González, ministro de Energía, con importantes anuncios sobre apagones y crisis energética en el país. Danilo Palacios, ministro de Agricultura y Ganadería, alerta en Ecuador por sequía severa y escasez de alimentos. Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, aumento de apagones en el país y pérdidas en el sector productivo. Más noticias y entrevistas desde las 7 de la mañana. Seguimos, amigos. Del Ministerio de Educación modificó los horarios de las clases en las instituciones educativas fiscales a propósito de los cortes de luz que se extenderá por lo menos esta semana. Las autoridades aseguran que se aplicarán todas las medidas para garantizar la continuidad educativa. El cambio repentino en los cortes de energía previstos para esta semana obligó al Ministerio de Educación a hacer ajustes también en los horarios de las clases de las instituciones educativas a escala nacional. Así, desde este martes 24 de septiembre, la jornada matutina no sufrirá cambios tanto en la hora de ingreso como en la de salida. En la jornada vespertina, la hora de salida será a las 5 de la tarde. Finalmente, la jornada nocturna no será presencial. Se podría eventualmente mantener sesiones
sesiones por Zoom o sesiones online, fantástico. Si tenemos pues que adaptarnos a los cortes de luz, entonces ahí pues implementaremos fichas pedagógicas, recursos académicos. El juramento a la bandera que estaba planificado para el jueves 26 también será diferente. En la jornada matutina se realizará a las 10:30, en la vespertina a las 3 de la tarde y en la nocturna se suspende hasta nuevo aviso. Tenemos el objetivo claro de mantener por sobre todo la seguridad de nuestra comunidad educativa y la continuidad del proyecto educativo. Estas disposiciones aplican de manera obligatoria para escuelas y colegios fiscales, mientras que los particulares, fiscomisionales y municipales tienen autonomía. En ese sentido, en la capital, el único cambio que se hará será en la jornada nocturna, en la que se encuentran aproximadamente 1.500 estudiantes. Van a estar únicamente hasta las 6 de la tarde dentro de las instituciones y no tendría mucho sentido que les mandemos a conectarse por Zoom si es que no van a tener luz en la casa. Para complementar su aprendizaje se implementará un sistema de guías basado en lecturas, ejercicios y evaluaciones. Además, se ha dispuesto a disminuir las tareas en casa. No queremos niños y niñas, peor si son chiquitos, que tengan que estar a altas horas de la noche haciendo deberes a la luz de las velas. El sistema educativo actualizará estas disposiciones conforme haya cambios en los cortes de luz. Tras una reunión de la Mesa de Seguridad en el ECO 911, los transportistas definieron un plan de contingencia que les permite seguir circulando por las carreteras del país durante los apagones. Ir en caravanas de 30 camiones con resguardo policial es una de las resoluciones adoptadas, principalmente en las rutas Quito-Guayaquil, Quito-Azuay, Quito-Machala, Santo Domingo-Guayaquil y viceversa. Aún no ha iniciado oficialmente, pero el concurso para elegir al nuevo fiscal general del Estado ya tiene su primer tropiezo. Un joven abogado presentó una acción de protección con medida cautelar, mientras que un cuestionado juez de Montecristi suspendió el concurso. El joven Kenny Andrés Delgado Pinargote aduce vulneración de sus derechos de participación en el concurso para fiscal general del Estado. Tiene 23 años de edad. Sin experiencia profesional, no cumple con los 10 años mínimo de ejercicio ni más requisitos. Y ante el juez de Montecristi, Vicente Fernando Pico, aduce que se han vulnerado sus derechos de participación en un concurso en el que ni siquiera podría participar. Y lo que es peor, el juez Pico ha aceptado la medida cautelar y suspendido el concurso. Desde el grupo de juristas por la democracia cuestionan también el reglamento, pero creen que estamos en un primer episodio de la pugna por la Fiscalía. Para incidir en estos procesos que evidentemente tienen un interés político fuerte y con preocupación además estamos viendo que no es solamente el correísmo, como usualmente se cree, el interesado en empaquetar la Fiscalía para satisfacer sus fines, sino que posiblemente hay otros grupos que estén atrás de esta medida cautelar con acción de protección evidentemente planteada de manera fraudulenta. No solo cuestionan al joven abogado que se dice vulnerado en sus derechos, sino al juez Vicente Fernando Pico, cuyo nombre aparece en el caso Plaga como el hombre de los contactos de la judicatura en Quito para arreglar sumarios administrativos. No obstante, en Participación Ciudadana también hay preocupación por esta suspensión del concurso. El debate gira en torno al reglamento en el que se impide la participación de abogados que hayan patrocinado causas en casos de crimen organizado. Algo que reclaman los juristas y también el joven abogado que logró frenar el concurso desde un juzgado en Manabí. El titular del organismo, Andrés Fantoni, cree que hay una intención clara. Es abrir la puerta del concurso de fiscal general del Estado al crimen organizado, el narcotráfico y las mafias. Los juristas, sin embargo, se desmarcan de la pretensión del joven abogado y creen que hay varios grupos de poder, incluso más allá de la política, como interesados en involucrarse en el concurso para fiscal a como dé lugar y entrar así en una pugna. Este reglamento está diseñado para elegir a cualquier penalista sin mayores méritos, no al mejor fiscal. La medida cautelar con acción de protección ya tiene que dispararnos alarmas en el sentido de que es una cuestión que está siendo impulsada quizás por algún político que tiene algún interés, porque esa desnaturalización, digamos, es insultante para cualquier ejercicio jurídico medianamente respetable. Lo cierto es que la acción de protección, que será resuelta el próximo 29 de octubre por el cuestionado juez de Montecristi, que suspendió el concurso, es un primer capítulo de lo que se advierte será más que un concurso para fiscal. Una novela llena de acusaciones, denuncias, intrigas y la pugna de varios grupos
que pretenden poder en la justicia. Más noticias. 4 muertos y 1 herido dejan varios ataques armados registrados en Guayaquil. Con estos hechos, las muertes violentas en la ciudad ascienden a más de 1.500 en lo que va del año. Este es el momento exacto en el que al menos 4 antisociales se descargaron una ráfaga de disparos contra este vehículo que circulaba la tarde de este lunes por el kilómetro 4.5 vía Daule. El auto afectado primero fue impactado por otro vehículo de color plomo, del que se bajaron los sicarios. Inmediatamente los antisociales dispararon a los ocupantes del automotor y procedieron a escapar en estos carros de colores de rojo y negro que los esperaban más adelante. Nosotros vamos a establecer los pormenores de la ruta técnica de las cámaras. Eso nos permitirá establecer qué tipo de enfrentamiento hubo aquí. Este hecho violento dejó 2 muertos. Se trataría del chofer y del custodio de un empresario. El herido fue identificado como Alexis Verduga, quien sería propietario de una inmobiliaria. Actualmente se encuentra en una casa de salud. Está con pronóstico reservado. Parecer hace unas semanas ellos han tenido un problema alrededor de las tierras. Estamos estableciendo si es que hubo algún tipo de amenaza. Tras el ataque armado, la policía halló un vehículo incinerado en el sector de Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil. Los agentes del orden aún no confirman si este automotor podría estar ligado al sicariato en Vía Daule. Al interior del carro se encontró una persona fallecida. Otra muerte violenta se registró al norte de la ciudad. En los exteriores de un plantel educativo asesinaron a un ciudadano. La policía aún investiga las causas de esta muerte violenta. Durán vivió otro fin de semana violento. En ese cantón del Guayas se reportaron sicariatos, personas incineradas en la vía pública y un enfrentamiento armado en el puente de la Unidad Nacional. Así fue como quedó esta camioneta en la que se movilizaba un sujeto que se enfrentó a tiros contra agentes policiales en medio de una persecución que inició en la avenida Nicolás Lapentia en el cantón Durán y finalizó en el puente de la Unidad Nacional. El hecho se reportó cerca de las 9 de la noche del domingo. Tras esto, un individuo resultó herido, quien se encuentra en una casa de salud en calidad de retenido. Este caso se dio luego de crímenes reportados en diferentes sectores del cantón desde la tarde del domingo. El primer hecho se registró en el sector de Los Helechos, donde 2 hombres fueron baleados e incinerados por delincuentes. Casi en simultáneo, otra persona más fue acribillada y quemada en Oramas González. Minutos después, lo mismo ocurrió en Cerro Redondo. Esa es la nueva modalidad que las supuestas bandas están intentando hacerse ver. Además de las 4 personas baleadas e incineradas, al menos 4 sujetos más fueron asesinados en Durán. Durante la mañana de lunes, en el espacio de entrevistas de 24 horas, el coronel Walter Gómez, jefe de operaciones de la Zona 8, mencionó la presunta motivación de las bandas terroristas para perpetrar estos crímenes. Estos eventos violentos se reportaron en una ciudad donde rige un estado de excepción, donde en semanas anteriores agentes de la CTE han sufrido de atentados desde que tomaron la competencia de la avenida Nicolás Lapenti. Con este fin de semana, en Durán se reportan más de 350 muertes violentas en lo que va del año. El bloque de seguridad asegura de que se trata de un conflicto entre las bandas terroristas Chone Killers y Latin Kings.